Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor, hermanitos amados. Vamos a estudiar la palabra entonces, y quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Comencé la temática el día viernes acerca de la necesidad de volver a las sendas antiguas, y hoy quiero apuntalar con más detalle cada uno de los aspectos que enumeré el día viernes. Hoy quiero dar más detallada esta palabra, porque estamos viviendo un tiempo difícil, hermano. Estamos viviendo un tiempo complicado en la atmósfera espiritual. Hemos estado recordando que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios, les dio una advertencia que para mí hay que tomarla muy en serio, porque él les dijo que los tiempos postreros, o en el tiempo que ellos estaban viviendo ya hace más de 2000 años, y Pablo les advirtió a los corintios que ya aproximadamente, viendo la cronología bíblica, habían transcurrido tal vez 40 o 60 años de que el Señor había sido exaltado al cielo, y Pablo le dice a los corintios que ya había una embestida de otro evangelio, de otro espíritu y de otro Jesús. Entonces, si eso ocurrió en aquel tiempo, imagínense cómo estaremos ahora, donde se ha intensificado más el espíritu del anticristo, porque es entendible por la palabra que en estos tiempos finales, hermano, que en estos días postreros, se está preparando un escenario para que el anticristo pueda aparecer en cualquier momento y tomar control del mundo que no quiso a Jesús, de un mundo reacio, de un mundo que no quiso recibir la gracia y la bondad del Señor, que se ha estado predicando ya por tanto tiempo. Son miles de años de estar pregonando este evangelio de salvación, al punto que el apóstol Pedro dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y no es que él esté tardándose, sino que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? ¿Cuánto le damos gloria a ese bendito Señor, compasivo, clemente y bueno, hermanos amados? Entonces, hermano, esa advertencia apostólica tenemos que tomarla en cuenta, y Jeremías 6:16 relata un episodio que vivió el pueblo de Israel, en el cual, hermano, Dios se cansó de la apostasía, de las mezclas, hermano, que se dieron en cuanto a la adoración, porque Israel comenzó a acuñar una cantidad de dioses falsos, erigieron altares, hermano, y adoraban a varios dioses, y eso pues de alguna manera causó la ira de Dios. Habían cosas tremendas. Si está conmigo ya ahí en Jeremías, ¿cuántos estamos en el pasaje? 6:16. Va, regrese conmigo un poquito al versículo 13. Jeremías 6:13, oiga lo que pasaba en el pueblo para que se tome usted una idea en el marco cultural e histórico. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Qué es avaricia, hermanos? Amor al dinero. Dice, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Oiga, hermano, lo que el Señor está hablando por medio del profeta. Él le hizo un escrutinio al corazón del pueblo y se dio cuenta que había una avaricia enraizada. Y al hablar de avaricia estamos hablando del dios Mamón, el dios del dinero. Y ese es un Dios con D minúscula que es fuerte y que por tiempos ha competido con el Señor, hermano, con el Dios Todopoderoso. Por supuesto de que nuestro Dios es invencible, ¿verdad? Pero muchos han sido arrastrados por esa corriente del dinero, y por eso dice acá, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia.
y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Verso 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. De eso hay que cuidarse, porque una de las características del engaño del tiempo final es no advertir, hermano, que el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Pero con la venida del Señor se desencadenan juicios para el mundo, se desencadenan juicios terribles, juicios que no tienen precedente. Hablamos recientemente del libro de Apocalipsis, hermano, y lo agotamos, los 22 capítulos, y pudimos darnos cuenta de esa ira que Dios va a derramar, que yo le llamo la justa ira de Dios, porque es una ira que no brota del hígado del Dios Todopoderoso, sino que es una ira que brota de su justicia, porque le ha tenido el Señor tanta paciencia, tanta misericordia al mundo, y el mundo le ha dado la espalda. Desde el momento mismo, hermano, en el que el Señor redimió al género humano en la cruz del Calvario, en esa cruz hay un misterio, ¿verdad? Usted sabe históricamente que en el rótulo que le pusieron a la cruz estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en latín, estaba escrito en hebreo y estaba escrito en griego, que representa los 3 poderes que mueven el mundo entero. Ahí estaba la política de Roma, ahí estaba la religión del pueblo hebreo y la cultura del pueblo griego. Y ese minimundo que estaba ahí alrededor de la cruz le dio completamente la espalda al Señor, y esa actitud no ha cambiado en los días que estamos viviendo, porque hay un mundo que sigue siendo reacio al propósito, a la voluntad del Señor y a la generosidad y misericordia que Dios ha tenido. Y así estaba este pueblo. Dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hay que advertirle al mundo que viene juicio. Hay que advertirle, hay que quitar ya por un instante ese evangelio de prosperidad, ese evangelio de beneficios, ese evangelio de cosas buenas, porque la Biblia dice y advierte claramente que si no hay arrepentimiento, lo que viene es una horrenda expectación de juicio, donde Dios ya no va a tener misericordia, hermanos amados. Por eso, ¿cómo no agradecerle al Señor que haya aparecido en nuestro camino y que Él nos haya encontrado a nosotros? Porque los perdidos éramos nosotros, y el Señor nos encontró y nos ha llevado de tinieblas a luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pregunta el Señor en el versículo 15: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y ahora aparece el versículo de estudio. Así dijo Jehová. Mire cómo es la misericordia de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando Dios dice, paraos en los caminos y mirad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no debemos ir precipitadamente por la vida. Es hacer una pausa para meditar, es quedarse quieto y considerar, hermano, lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Es muy sano detenerse por un instante y meditar en la misericordia que Dios ha tenido. Yo no sé cuál sea su edad, yo conozco la mía, pero piense en todos esos años cómo Dios ha manifestado misericordia, cómo Dios ha sido compasivo, cómo Dios ha sido bondadoso, para que podamos sacar el mayor provecho de hacer esa pausa para meditar. Debemos considerar no solo la elección de las sendas que tenemos por delante, sino también lo más importante, mirar hacia atrás en el camino por el que hemos transitado, y de esa manera que podamos comprender
que Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. El día viernes, lo primero que mencioné en la introducción de esta temática fue esto, es el primer postulado que leí el viernes. La senda antigua, porque les hice ver que volver a las sendas antiguas no es volver a rituales y a pensamientos y a tradiciones de hombre. No es imponer una forma de vestir que hay que acuñarlo para este tiempo. No es andar, hermano, vestido de frac bajo 40 grados de temperatura. No es que las hermanas usen el vestido, hermano, hasta los tobillos. No, volver a las sendas antiguas tiene que ver con aspectos de relación con Dios. Y lo primero que mencioné es que la senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio constituía el gobierno eclesiástico que colaboraba entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. Yo recalco y apuntalo mucho esa palabra porque ha sido mal entendida. Cuando hablamos de Efesios 4:11, que dice que Él mismo, refiriéndose a Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es interesante la palabra que acuñaron al castellano, hermano, en el original, porque cuando dice que Él mismo constituyó, está utilizando una palabra legal. Eso significa que Dios puso legalmente al ministerio quíntuple. Ahora lo que quiero yo aclararle es que el ministerio quíntuple desde ningún ángulo muestra un grado de jerarquía. No muestra que el apóstol es señor sobre el resto de los 4 ministerios. Por eso yo prefiero hablar del ministerio quíntuple que hablar de 5 ministerios que son individuales, porque nos separa, porque nos dividen, porque nos ponen límite en la obra que Dios está haciendo. La iglesia primitiva encontró el principio de las sendas antiguas porque tenían un ministerio que constituía el gobierno eclesiástico, que colaboraba entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar significa madurar. En otras versiones la palabra perfeccionar significa capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿O quién es el cuerpo de Cristo? Respuesta: la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted es el cuerpo de Cristo, porque somos la eclesía, aquellos que hemos sido llamados fuera del mundo para decretar palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele honra y gloria al Todopoderoso esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo va a colaborar el ministerio quíntuple? Tenemos que manejar cada uno nuestra función. El apóstol es un enviado, apóstolos o apostelo es la palabra griega que se utiliza, es uno enviado, hermano, enviado por Dios para hacer la obra. El profeta es uno que más que estar pronosticando el futuro, porque no se trata de que el profeta sea un Urbano Madel del evangelio, ¿verdad? El profeta es uno que tiene que hacer volver el corazón del pueblo al pacto con el Señor. La verdadera función profética es regresar al pueblo como Jeremías lo está haciendo, que está hablando de parte de Dios y les dice: así dice Jehová, deténganse en los caminos, basta ya de ir por caminos cerrados, deténganse, hagan una pausa en su camino y miren su entorno, examinen cuál ha sido su conducta y pregunten por las sendas antiguas, busquen el buen camino y anden por él, para que puedan hallar descanso para su alma. Esa es la función profética. La función evangelística pues es pregonar las buenas nuevas de este bendito evangelión, ¿verdad? Que significa buenas noticias de salvación. Y la función pastoral pues es tomar a la oveja y llevarla a lugares de delicados pastos para que se alimente, para que se nutra, para que sea apacentada. Y la función del maestro es indicar este buen camino, mostrar a través de la palabra que la única respuesta, hermano, para las inquietudes del ser humano
es el Señor Jesucristo, el único que puede traer esa verdadera paz al corazón, esa paz, hermano, que es más grande que el entendimiento humano. ¿Cuántos damos gloria al Señor por esa bendita paz que Dios nos da? Aleluya. Entonces, detengámonos en el camino, o en los caminos, como dice acá, para ver cómo Dios ha tratado con nosotros hasta ahora. Y esto nos va a ayudar a prepararnos para elegir el único camino correcto. Porque no es caminos en plural, es camino en singular. El Señor dijo, deténganse en los caminos o en las veredas que ustedes han tomado. Miren y pregunten por las sendas antiguas. Y luego dice, investiguen cuál es el buen camino en singular. Y Jesús vino, hermano, a desvelar el misterio, porque Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Y Él dijo, si encuentran el camino, en otras palabras, el Señor dijo, si me encuentran a mí, dijo Jesús, lo primero que van a recibir es paz para su alma. Cuando los discípulos estaban agitados, después de la muerte de Jesús, dice que estaban enclaustrados en un lugar, atemorizados, con las puertas cerradas, hermano. Tenían pánico porque su maestro, aquel que ellos en su mente consideraban Mesías, porque hasta el pensamiento de los discípulos estaba cambiando. Nosotros pensamos que Él era la salvación, pensamos que Él era el Redentor de Israel, pensamos que Él nos iba a quitar el yugo de la cerviz, el yugo que Roma impuso, pero ahí está pendiendo de un madero, ahí está en la cruz de maldición, porque ya le he repetido varias veces que la historia dice que a los que morían crucificados le llamaban la muerte de los malditos. ¿Cómo da pena decir eso, verdad? Por eso dice la palabra que Jesús se hizo maldición por causa nuestra, hermanos amados. Y ahí estaban ellos temblando, atemorizados. Pero como el Señor les prometió, al tercer día se levantó glorioso de la tumba y traspasó la pared donde ellos se encontraban y los vio apesadumbrados, los vio acongojados. Muy a pesar de que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la palabra turbar ahí en el griego significa llegar a un punto en el que uno no sabe qué hacer. Y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera morada, yo les diría, voy a preparar moradas para ustedes. Pero hay muchas moradas y donde yo esté, ahí van a estar ustedes también, porque voy a regresar a traerlos. O sea, les está dando palabras de esperanza. Pero qué pronto se les olvidó a los discípulos, porque estaban apesadumbrados, hermano, llenos de temor, llenos de incertidumbre, con dudas en la mente, en el corazón. Entonces cuando el Señor resucitó, traspasó las paredes y se apareció a ellos. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Paz a vosotros. ¿Qué les digo? Paz a vosotros. Porque los que tenemos a Cristo, no le digo que no vamos a tener batallas. De hecho, donde más se pelean batallas es en el Evangelio. Porque tenemos una lucha, hermano, contra el enemigo. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. Tenemos lucha. El Señor nos advirtió y dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Él dijo, tengan fe, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Entonces tenemos batallas, sí, pero tenemos a Cristo y Él es nuestra paz en medio de las tormentas de la vida. Alabado sea el Señor. Todo aquel que se ha encontrado con Cristo se ha encontrado frontalmente con el shalom, con la paz del Señor. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso si usted lo cree. Entonces meditar en la forma que Dios ha trabajado con nosotros, hermano, hacer remembranza, hacer memoria. Quizá por eso es que el Señor, cuando instituyó la Santa Cena, dijo,
que cada vez que comiéramos el pan y que bebiéramos de la copa, lo hiciéramos en memoria de Él. En memoria. ¿Haced esto? En memoria de mí. ¿Por qué en memoria de Él? Para recordar todo lo que Él ha hecho. Y viene a mi mente un ejemplo, cuando el profeta Samuel ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos. Si quiere, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 7, por favor. 1 Samuel capítulo 7, versículos del 10 en adelante. Aleluya. 1 Samuel 7, versos 10 en adelante. Dice la palabra: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Yeser, Ebenezer, ¿verdad? Eben-Yeser es en el hebreo, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces Samuel ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos. Se tomó el tiempo para detenerse y reflexionar sobre cómo Dios le había ayudado. Construyó un monumento, hermano, de piedra y lo llamó Ebenezer, que lo que significa literalmente la palabra es: por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí. Por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí, porque Eben-Yeser significa piedra de ayuda. Entonces, conectando el pensamiento, por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo los ayudó Dios, hermano? Dice que tronó, literalmente empezó a tronar el cielo, como cuando va a caer una lluvia, ¿verdad? Pero no era, hermano, truenos normales, porque los filisteos comenzaron a temblar de pánico, a temblar de miedo, y salieron huyendo. Los únicos que no temblaron fueron los israelitas, porque sabían que era Dios peleando por ellos la batalla. Y por eso es que Samuel, hermano, un hombre de Dios, un hombre con integridad, que la Biblia dice que Dios no permitió que ni una sola de sus palabras cayeran a tierra sin tener cumplimiento. Verdadero hombre de Dios, consagrado al Señor. Cuando llegó aquella mujer que tenía a su primogénito, a Samuel, y lo llevó al templo, ella dijo: todos los días que él viva será para Jehová. Todos los días de su vida él va a ser para Jehová. Y entonces Samuel, con ese espíritu profético, vio la salvación que Dios hizo. Entonces dice que entre Mizpa y Sen, Mizpa significa observatorio o un lugar de análisis. Eso dice la palabra original. Y entre Mizpa y Sen, que Sen significa colmillo afilado, colmillo de marfil, pues ahí donde Dios devoró a los enemigos, ahí colocó Samuel una piedra y le llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, o hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Mire cómo, hermano, Dios les ayudó de tal manera que salieron avantes en esa batalla, y él comenzó a hacer remembranza. Por eso dejó esa piedra, por eso dejó ese monumento, por eso dejó ese altar, para que las posteridades recordaran las obras que Dios había hecho en favor de ellos. En otras palabras, nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Uno a veces piensa que ha llegado hasta aquí por su fortaleza, por su actuar. Hermano, nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios, porque Lamentaciones dice que si no fuera por la bondad de Jehová, nosotros ya habríamos sido consumidos. Pero como su bondad no ha decaído, como el Señor sigue siendo
Padre de misericordia, los planes que tiene para usted y para mí son planes de bien y no de mal. Son planes de bendición y no de maldición, para darnos un futuro y para darnos esperanza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Recordemos entonces, y por eso miren, hermanos amados, por eso no debemos de faltar el día de la Santa Cena, porque es el día de agradecimiento. Es el día de remembranza. Es el día en el que venimos a decirle: Señor, gracias porque permitiste que tu cuerpo fuera hecho pedazos. A mí me conmueve mucho cuando leo al profeta Isaías en el capítulo 53, que nos da detalles de la crucifixión. Y recuerdo una versión en particular que me impactó mucho, hermano, porque dice Isaías ahí que el Señor no tenía forma humana en la cruz. No había forma de hombre en él, dice. O sea que la película de Mel Gibson se quedó corta, ¿verdad? A pesar de que es una película sangrienta, impactante cuando están azotando al personaje, pero eso no se compara, porque yo veo al personaje que usó Mel Gibson en la cruz y todavía tiene forma de hombre. Isaías dice que mi Señor no tenía forma humana. Él sí estaba, hermano, edematizado. Era una masa sanguinolenta por amor a nosotros. Su sangre bendita fluyó hasta la última gota. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios por tanto favor y tanta misericordia? He estado también insistiendo mucho en el hecho de que tenemos que amalgamarnos al sentir del Evangelio. Porque dice la palabra que cuando Jesús vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice al que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el amor y la misericordia. Cuando Jesús se acercó a la escoria de la sociedad de su tiempo, comenzaron a murmurar: ¿cómo es posible que éste diga que es el Hijo de Dios y come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que se vaya a meter a la casa del cobrador de impuestos, Zaqueo? ¿Cómo es posible que permita que una mujer de mala reputación le unja los pies? Pero hermano, ¿acaso no esa era la obra que venía a hacer el Señor? Porque el amor se había acabado, porque se había acabado la misericordia. Dios tuvo que venir a enseñar la manera de cómo alcanzar al perdido, porque el mundo está en un proceso de agonía. Hermano, a diario son miles de personas que mueren sin Cristo y sin esperanza. Yo siempre repito, insisto, que mientras nosotros tenemos buenos cultos chileros, la gente se va al infierno. ¿Quién va a ir a rescatarlos? ¿Y sabe por qué no va la gente? ¿Sabe por qué no va? Por el prejuicio y por la crítica. Porque si usted mira a un amigo que está hundido en el alcohol y lo encuentra en una cantina y usted se va a sentar a decirle: Cristo te ama, Cristo quiere alcanzarte y cambiar tu vida, y lo mira alguno, van a decir que usted está emborrachándose con él. Y por eso muchos dicen: mejor, machete, estate en tu vaina, porque a veces nos sentimos más grandes que Jesús, porque Jesús sí fue a buscar a los pecadores y nosotros no. Ese silencio es peligroso, ¿verdad? ¿Quién va a ir a buscar a los perdidos? Si no somos los que tenemos la luz, ¿quién va a ir? Aquel amigo que es pecador, aquel amigo que está hundido en el fango, ¿quién va a ir a sacarlo? Si no usted, que es su amigo, usted que lo conoce, usted que sabe parte de su vida, ir a mostrarle la gracia y la misericordia del Señor para traerlo en pos de Cristo. De otra manera, hermano, la iglesia se va a mantener en un estatus que muestra frialdad, que muestra indiferencia. Los lugares vacíos del templo tendrían que estar llenos, pero ¿quién va a traer a los perdidos? ¿Quiénes son los que van a reproducirse si no las ovejas? Los pastores instruimos, capacitamos a los santos para la obra del ministerio, aunque excuso decirle que en los 20 años que tengo de pastorado, Dios ha permitido que muchas personas se conviertan por la gracia bendita del Señor, pero las ovejas tienen que traer ovejas. Pero perdóneme, hermano, y no sé si me va a seguir amando después de lo que le voy a decir. Vaya.
Pero muchos en lugar de traer sacan ovejas. ¿Por cuántos de nosotros muchos estarán fuera? Por pensamientos cerrados, por una lengua que no se controla, por sentimientos enfermizos, porque tenemos que edificarnos. Las sendas antiguas que nos muestra la iglesia primitiva es una unidad y una armonía donde el Señor agregaba cada día los que iban siendo salvos. ¿Cuándo dice que los agregaba el Señor? Cada día, hermano, todos los días se convertía la gente y formaron una comunidad en la que a ninguno le faltaba nada. Tomaban sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, porque cuando aquella gente fue impactada en el corazón por la palabra de Dios, cuando fueron impactados por Jesús, hasta las cosas materiales quedaron relegadas a un segundo lugar. Ya no les importaba nada, porque se habían encontrado con lo más grande, con lo más sublime, con lo más bello, con el Señor Jesucristo. Aleluya. La iglesia tiene que regresar a esa tarea evangelizadora. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Por eso hay que meditar. Pero ¿por qué le digo esto? Porque la Santa Cena es para recordar que Cristo derramó su sangre por los perdidos, que Cristo derramó su sangre por los pecadores. Y por eso, mire, hermano, a mí me encanta leer a Pablo, porque Pablo habla de los pecadores, y Pablo, con el nivel que tenía, hermano, él vio al Señor camino a Damasco. Él oyó la voz de Jesús que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y le mostraron cosas, hermano, extraordinarias que no le son permitidas conocer al hombre. Y ese apóstol, con una experiencia tan profunda, cuando habla de los pecadores, dice: de los cuales yo soy el primero. Habla de pecadores y dice: de los cuales yo soy el primero. Porque a veces la razón por la que no se predica de Jesús es porque se nos olvida que somos pecadores. Dice el apóstol Juan que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Aquí ya vemos un grupo de pecadores, comenzando con el que le predica. Espero que no le decepcione eso. Pero somos pecadores que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo y lavados con su bendita y preciosa sangre. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos queremos que las almas sean alcanzadas por Cristo? ¿Cuántos queremos que muchos pecadores sean atraídos? Pero, hermano, tenemos que estar en la jugada. Tenemos que compartir la palabra. Pero a veces ni los mensajes de Facebook se comparten, hermano. Comparten memes. Yo he visto aquí a muchos hermanos compartiendo memes y no comparten la palabra de Dios. ¡Qué desgracia, hombre! Muchos quieren alcanzar pecadores y ni al culto vienen. Son cristianos cadochos de cada 8 días, decía un pastor amigo. Tenemos que buscar a Dios, venir a derramar lágrimas, venir a llorar para que el Señor alcance a los que están perdidos. Amén, hermanitos amados. Entonces, podemos sentirnos seguros al decir: esta gracia me ha salvado hasta ahora y me va a guiar a la morada eterna, como lo hizo Samuel. Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. O en otras palabras, no hubiéramos llegado hasta este lugar si Jehová no estuviera con nosotros. Es posible que incluso querramos hacer algún tipo de ebenecer nosotros mismos, un tiempo de oración, tal vez un tiempo de ayuno, una acción de gracias, o hacer algún cambio importante que nos ayude a servir mejor a Dios. Pensemos siempre en ir hacia adelante y no hacia atrás. Yo le decía al Señor hoy por la mañana, de madrugada me despierto, me estaba despertando muy temprano y pensaba, hermano, y le decía: Señor, ¿por qué tanto pueblo retrocede? ¿Por qué tanto pueblo pierde la devoción? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu a mi mente? Porque Dios habla. Para muchos es chocante en las redes sociales cuando ven que un pastor dice: Dios me aguantan ustedes que habla Dios. Si el Dios que conozco no es mudo, ¿cómo el que hizo la boca no va a hablar? Y me dijo el Señor: muchos pierden la devoción porque ya no me miran, porque me perdieron de vista.
Y me puse a pensar y es cierto. Aquellos de camino de Emaús que iban frustrados, hermano, en Lucas capítulo 24, que iban con amargura, dice, que iban frustrados, esa es la palabra. Ay, pensamos que Jesús era el Mesías, pensamos que Él era nuestro libertador, y se murió, lo crucificaron, no pudo ni defenderse de sus verdugos. Y Jesús apareció y les comenzó a hablar y les ministró Santa Cena. Dice que cuando partió el pan se les abrieron los ojos. No quiere decir que iban con los ojos cerrados. ¿Qué ojos se abrirán? Entonces, ¿qué se les había cerrado a ellos? Los ojos espirituales. Cuando una persona no tiene devoción para buscar a Dios, se cierran los ojos espirituales. Mira, hermano, si nosotros de verdad miráramos a Dios, no importaría el lugar. Las iglesias que registra la Escritura a mí me sorprende. Cuando le escribe Pablo a la iglesia en Roma, dice la historia que eran aproximadamente de 8 a 11 personas. ¿Qué pensaría usted de una iglesia así? Ay, Dios, qué iglesita, ahí no iría yo, pastor, porque ahora la gente busca las iglesias grandes, las mega iglesias, porque esas son de mi nivel. ¿Qué nivel tiene usted? ¿Qué nivel tengo yo? Pecadores simplemente. Pero si miráramos a Jesús, no importaría el lugar, porque el Señor dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy presente. Aleluya, aquí está el Señor en medio nuestro esta mañana, presto a bendecirnos, presto a derramar de su bendito poder y gloria. Aleluya, dele fuerte las palmas al Cristo amado. Bueno, sigamos con la lectura, hermanitos amados. Volvamos, por favor. Volvamos a Jeremías 6:16. Yo todavía estoy en la introducción, hermano, a ver si me da tiempo a predicarle. Tal vez sí, ¿verdad? Paraos en los caminos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Eso es lo primero que el Señor le dice al pueblo. Párense en los caminos, deténganse y vean. La primera palabra, paraos en los caminos, dice literalmente, estén de pie. Estén de pie. Eso implica fuerza. No caemos en los caminos, sino que nos quedamos en ellos, fuertes en el Señor, sin importar lo que nos haya pasado. Por eso cuando dice parados en los caminos, dice manténganse de pie. Por eso nos invita la Biblia y nos llama a fortalecer las rodillas que se han debilitado. ¿Cuáles son las rodillas debilitadas? Cuando la gente ya no puede caminar. Hay que ayudarlos, hay que tomarlos de la mano. Hay que guiarlos al lugar santísimo. Hay que amonestar de parte de Dios si es necesario, para que la gente no se detenga en su caminar, para que la gente avance. Porque, hermanos, si retroceden, dice el Señor, no agradará mi alma. A Dios no le gusta a la gente que retrocede, porque el Señor siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, parados en los caminos significa manténganse de pie, pase lo que pase. Ustedes manténganse de pie, porque hay circunstancias que a veces nos sacuden, hermano, y que pretenden derrumbarnos. Mire a Asaf en el Salmo 73, ¿verdad? En el pasaje que se conoce como las megalomanías de Asaf. Y Asaf dice ahí, por poco resbalo, por poco resbalan mis pies. Ese es un hebraísmo, que lo que quiere decir es por poco caigo de la gracia. ¿Y por qué iba a caer Asaf? Cuando vi la prosperidad de los impíos, como ellos no pasan por males, los ojos se les saltan de gordura, dice. Siembran iniquidad y cosechan beneficios. Y dijo Asaf, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo que he guardado mi corazón esté tan mal y esos impíos están re bien, gordos? Y yo me miro hasta las costillas, decía Asaf. Pues digo, por poco resbalan, por poco caigo. Hasta que entré, dice, al santuario, hasta que entré al lugar de la comunión. Y estando en el lugar de la comunión vi el final de ellos. Y cuando Dios me mostró el final de ellos, entonces dije, Señor, fuera de ti nada deseo.
¿A quién sino a ti tengo en los cielos? Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero tú eres mi porción, oh Jehová. Pero note que por poco cae Asaf cuando vio cómo los impíos prosperaban. ¿Cómo es posible que esos son hacedores de maldad y están bien parados? Yo busco a Dios y no tengo nada, pensaba Asaf. Entonces, esos pensamientos son los que tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos dé la ayuda para poder, hermano, corregirlos y que nos mantengamos de pie en los caminos. Eso es lo primero. Estén de pie, manténganse firmes. Vean pasajes contextuales con relación a esto. Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a ir un poquito rápido porque son varias citas. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo quiere Dios que estemos? Firmes, bien erguidos, ¿verdad? Como un militar, bien erguido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, solamente, dice otra versión, porque a veces sí peleamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Oiga eso. Pero hay batallas contra el diablo y la gente está caída. Es que tenemos unas luchas, pastor, que ya no quiero saber nada del evangelio, ya no aguanto. No, hermano, dice que hay que estar firmes. Así nos quiere Dios, de pie en los caminos. 1 Corintios capítulo 15. Voy a ir un poquito rápido, hermanos, para que agotemos parte del tema. 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, pues creísteis en vano, dice la palabra. Ahí mismo 1 Corintios capítulo 16. Velad, es lo primero que dice el apóstol. Velad, eso es, estén despiertos. Hoy más que nunca, hermanos, la iglesia tiene que estar despierta, con los ojos espirituales bien abiertos. Velad, ¿y qué dice después? Estad firmes en la fe. Oiga cómo hablaba Pablo. Portaos varonilmente. En otras palabras, sean hombres, muchachos, le digo a los de Corinto. Sean hombres, estén firmes y estén vigilantes en la fe y esfuércense. Eso es lo que Dios quiere cuando nos dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos, manténganse de pie, manténganse constantes, esforzándose. Y luego dice, miren, estando de pie, miren a su alrededor, miren su entorno, vean todo lo que Dios ha hecho en favor de ustedes, porque bien dicen algunos predicadores que he escuchado, que por ver lo malo, no miramos todo lo bueno que Dios ha hecho. Amén. Cuando pasé por ese proceso de la enfermedad de COVID, y por primera vez, hermano, supe lo que era no respirar. Qué agónico es eso, hermano. Qué agónico. Fíjese que yo le soy honesto. En los años de vida nunca había yo pensado en el oxígeno. Y una vez todavía se queja. ¿Y qué tengo que agradecerle yo a Dios? Si Dios no ha hecho nada para mí.
Ay, Dios, hermano. Si nos quitara el Señor por 5, tal vez muchos 5 minutos, ¿verdad? Por 2 minutos que nos quitara el oxígeno, nosotros agradeceríamos la misericordia que Dios ha tenido. Me pude mantener en pie, gracias a Dios y gracias a muchos de ustedes, porque qué caro es el oxígeno, hermano. A mí no me bastaban 15 litros por minuto. Al máximo, zumbaba ese aparato, yo no sentía. No puedo respirar, ese doctor, pero es que hasta el máximo ya no se puede dar más. Sí, pero yo no siento, sí, es que así es, me decía, sus pulmones están dañados. Tengo que poner otro aparato que irrigaba mejor el oxígeno, con eso ya pude respirar un poco mejor. Entonces a veces somos ingratos, hermano. O tal vez yo, pues, usted tal vez no, de repente lo estoy metiendo a usted en la jugada y usted nada que ver. Pero no somos agradecidos con Dios. Ya cuando salí de ahí, hermano, cada mañana que yo respiro, le digo, gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Ebenecer, le digo, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, ¿eh? Aleluya, hasta aquí Jehová ha sido bueno. Entonces ese mirad es reflexionen, piensen todo lo que yo he hecho. Y luego dice, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchos cambios en el mundo, muchos caminos nuevos que están siendo recomendados por el mundo, que confunden el cambio con el progreso. No todos los cambios, no todas las cosas nuevas son mejoras. Hay mucha diferencia entre los productos, porque los productos comerciales y tecnológicos, las mejoras sí pueden parecer buenas, ¿verdad? No es lo mismo usar un computador que usar la máquina Remington que usábamos en mecanografía antes, ¿verdad? No es lo mismo, pero no podemos comparar un producto con el camino de sabiduría y vida que Dios está hablando. Aquí sí hay que regresar, hermano, paradójico. La tecnología mientras más va hacia adelante, mejor, entre comillas. Pero en cuanto a la vida eterna, el Señor dice que es mejor regresar por los caminos, buscar las sendas antiguas, para que estas sendas nos lleven al único camino que es Jesús. Hay una sabiduría antigua que es atemporal, no está sujeta al tiempo ni al espacio, que no puede ser mejorada. Siempre va a ser el mejor camino a seguir nuestro Señor Jesucristo. Y la lámpara que ilumina ese camino es la bendita palabra de Dios. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted no quiere tropezar, hermano, porque yo sé que usted no quiere tropezar, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren tropezar? Levante su mano, yo soy el primero. Si no queremos tropezar, dejémonos guiar por la palabra de Dios. Mire cómo naciones han tirado a la basura la palabra. Los Estados Unidos, hermano, promulgaron leyes que hicieron a un lado la Biblia. Quitaron la Biblia de los establecimientos educativos. Ya no quisieron más la palabra de Dios. Y por eso ahora asesinos menores de edad se han metido. Porque sustituyó la palabra espíritu de violencia, espíritu de pecado, espíritu de drogadicción. Nada cambia la verdad de que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El que camina bajo la luz de la palabra no tropieza, porque camina de día, porque camina bajo la guianza del bendito Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Los caminos donde brilla la palabra de Dios pueden ser caminos antiguos, pero siguen siendo los mejores, porque nos guían hacia el propósito de Dios. ¿Recuerda usted al rey Josías, que gobernó Israel? ¿Cuántos años tenía Josías cuando reinó? Exactamente, tenía 8 años y ya era rey de Israel. Por eso no menospreciemos, hermano, o tal vez no es menosprecio, no subestimemos, esa tal vez es la mejor palabra, no subestimemos a los pequeños. Ahorita pues de momento no hemos comenzado a atender niños, ya vamos a empezar con el programa de atender a los niños y darles palabra de Dios. Pero a veces la gente piensa que hay que rebajar la palabra,
que a un niño hay que explicarle de otra manera. Ay, Dios, hermano. Esos patólogos son más inteligentes que todos nosotros juntos. Es que dice, pastor, si usted les habla como usted enseña, pastor, van a pensar los niños que en chino les está hablando. A ellos hay que hablarle con figuritas, eso es mentira. Mire, cuando comenzaron a salir los teléfonos modernos, ¿acaso no a los patólogos les preguntaban? Todavía le pregunta a usted, ¿va? Papadito, ¿cómo mando esto? Ay, Dios, papá, así se hace. Dice. Esos son más listos que nosotros. Entonces hay que predicarles la palabra tal cual, hermano. Josías tenía 8 años, ya era rey en Israel. En el tiempo de su reinado, el libro de la ley de Dios dice que fue descubierto en el templo después de muchos años de que estaba perdido. Y cuando Josías fue informado de ese hallazgo, hizo que su pueblo, todo el pueblo se volviera a darle observancia. Dice que rasgó sus vestiduras, hermano. Y dijo, nuestros padres pecaron, nuestros padres fallaron porque no cumplieron lo que está escrito en esta palabra. Pecaron nuestros padres. Y mandó a unos personajes que fueran a buscar a los profetas y que le dijeran qué pasaba con este libro que habían encontrado. Y llevaron la palabra del Señor y enviaron de vuelta la palabra. Le dijeron a Josías, lo que la palabra está advirtiendo es juicio que viene sobre Israel a causa de su maldad y a causa de su pecado. Pero díganle a Josías que por cuanto él rasgó su corazón, que por cuanto a él le dolió el pecado de su pueblo, que esté tranquilo, porque en sus días de reinado Dios no va a mover su mano de ira. Díganle a Josías que él va a morir en paz y se va a ir en paz a la sepultura, pero solo que lo sepulten a él y se destapa todo el infierno contra Israel. Porque Dios no quiso que él pasara por aflicción, porque se humilló delante de la palabra. Es que 2 caminos tenemos, hermano. O nos humillamos delante de la palabra o nos enorgullecemos y la rechazamos. Porque a veces la gente coge bruja porque piensa que son hombres los que estamos hablando. Y sí somos hombres que hablamos de parte de Dios. Usted puede menospreciarme a mí si quiere, pero no menosprecie la palabra de Dios. Josías rasgó su corazón y Dios le tuvo misericordia y le dijo, todos los días de tu reinado, tranquilo, porque no voy a traer ira sobre Israel. Amén. El camino del evangelio es hallado por medio de la palabra. Para nosotros los caminos antiguos se encuentran en las sendas de pensamiento, en las sendas filosóficas, pero hay un camino en medio de todo eso, el único camino en singular, que es Jesucristo, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para hacer ese camino. Y fíjese que en la escritura, hermano, encontramos varios ejemplos de cómo al evangelio de Jesús le llamaban el camino. Así dice textualmente Hechos capítulo 19, espero que sea la cita, si no me perdona. Hechos 19, ay, ¿dónde está esto? Versículo 9. Amén. Pero endureciéndose algunos y no creyendo ¿a qué? Al evangelio. Entonces dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo ¿qué? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Así le llamaban al evangelio. ¿Cómo le llamaban? El camino. Mire qué interesante lo que la Biblia nos muestra en la historia. A la enseñanza nueva que la iglesia primitiva predicaba, le decían el camino. Entonces, algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Oiga esto: y era magnificado el nombre de Jesús. Aleluya. Era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, venían confesando sus pecados, hermano. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Wow! Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea, hubo una confrontación, hubo una pelea. ¿Acerca de qué dice? Acerca del camino. ¡Ja! Nosotros que estamos en el Evangelio, ya encontramos el camino. Ay, Dios, nadie se alegra por eso. Ya encontramos el camino. Pero ahora parémonos, mantengámonos firmes, hermano. Demos la altura del llamado. La iglesia primitiva es el modelo de las sendas antiguas, sí, porque el ministerio constituía el gobierno, y esto lo mencioné el día viernes. Tenemos, hermano, que volver al principio de mansedumbre y humildad en cuanto al gobierno, porque Dios nos pide que seamos mansos con los que cubrimos y que seamos humildes con los que nos cubren. Aquí tiene que haber una relación, hermano. Pastor oveja, maestro discípulo. Hay que saber ubicarse. Por eso yo insisto mucho, hermano, y eso a veces suena grosero, pero si usted analiza bien mis palabras se da cuenta que tengo razón. Yo le digo que estar en el cuerpo tiene que ser por revelación. Yo estoy en la iglesia en la que estoy porque el testimonio que recibí de mi pastor no lo recibí de hombre. Yo llegué la primera vez, no lo conocía a él, nunca lo conocí, porque él no pastoreó en Guatemala, pastoreó en el extranjero. Y la primera vez que yo llegué a la iglesia, estando él, pues, y yo lo vi, el Espíritu me habló. Por eso en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar con él por primera vez, le dije: hermano pastor, el testimonio que tengo de usted no lo recibí de hombre, lo recibí de Dios. Y por eso permanezco ahí, y ahí voy a permanecer siempre, porque es bajo revelación. ¿Me explico? Porque piense usted por un instante el caos. Si las ovejas se sienten más grandes que el pastor. Yo por eso estoy en contra, y no va a pensar que es vanidad ni que es orgullo, de que le digan al pastor lo que tiene que hacer. Ah, es que hermanito, usted debería. Ay, no, hermano, cuando usted piense así, mejor bye bye. Busque un lugar donde usted vea al pastor como alguien que le puede enseñar. Porque si usted quiere enseñar al pastor, estamos en la pura calle. Eso no se puede, eso no funciona. Por eso dice que en la iglesia primitiva llevaban las propiedades y la ponían a los pies. Eso significa: haga usted con ello lo que le plazca hacer. Por eso es que había crecimiento numérico. Pero hermano, si no hay respeto a las autoridades, por ejemplo, que aquí no pasa eso, por eso hablo con confianza, que haya murmuración contra el pastor, ¿qué va a mandar Dios recién convertidos ahí para que los contaminen? Dios es sabio, hermano. No, primero hay que preparar un ámbito de salubridad espiritual. Amén. Un ámbito sano para que Dios envíe los recién convertidos, para que gente madura los cuide,
para que gente madura los instruya, porque ya Dios nos mostró el camino. Ahora tenemos que seguir ese camino y hacerlo nuestro estilo de vida. Tenemos que aprender a caminar en el Evangelio. Muchos consideran hoy por hoy tal vez que el Evangelio tiene poco valor para la vida, porque no concuerda con su filosofía y con su manera de pensar. Y el Evangelio puede ser relevante para sus vidas. Sin embargo, lo rechazan porque prefieren seguir caminando a su manera. Y Salomón ya advirtió y dijo en Proverbios 16:25 que hay un camino que parece justo a los hombres, pero su fin es camino de muerte. Hay que tener cuidado con eso. Pablo también habla en Efesios 4:17 y 18 y dice: andan en la futilidad de su propia mente, teniendo su entendimiento oscurecido, excluidos de la vida de Dios, debido a la ignorancia que hay en ellos. Entonces nosotros que estamos caminando en el Evangelio, tenemos que caminar digna y sabiamente. Amén. Digna y sabiamente. Tenemos que conformar nuestras vidas al Evangelio y vivir de una manera agradable delante del Señor, tener altura espiritual. Jesús habló de esto mismo cuando habló de la puerta estrecha, cuando dijo en Mateo 7:13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y ahí dice algo que a mí me asusta: y muchos son los que entran por ella. Hermano, le doy un consejo sabio: que las multitudes no lo engañen, porque son muchos los que entran por el camino incorrecto, porque la puerta es pequeña y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos la hallan? Pocos. Bueno, yo concluyo, hermanos. El primer aspecto de la senda antigua que voy a seguir hablando, son varios aspectos, ese es el primero. El modelo de la iglesia primitiva, que muestra el ministerio interactuando para edificación. Voy a concluir con esto. Ya estamos en el camino, que es el camino del Evangelio. Por favor, ¿le puedo pedir un favor? Todo lo que hagamos, que sea para edificación. Si lo que vamos a hacer no edifica, no lo hagamos. Si lo que vamos a hablar no edifica, no lo hablemos. Si lo que vamos a pensar no edifica, no lo pensemos. Que nuestro postulado sea ser de bendición para los demás, y que todo lo que emprenda y todo lo que haga sea para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bendito Padre eterno.